Bueno, lo que nos toca hoy es la introducción de geometría analítica. Vamos a ver un poco todo lo que es el tema de las coordenadas cartesianas nuevamente y seguidamente la recta, ¿verdad? Vamos a ver tipos de ecuaciones, ángulo de inclinación, pendiente de una recta. De acuerdo a las pendientes entre dos rectas, nosotros podemos clasificarlas como rectas que son paralelas, que son perpendiculares, que son secantes. Todos son conceptos nuevos, ¿verdad? Luego vamos a ver también distancia entre puntos, distancia de un punto a una recta y demás. Que todo es aplicación de fórmula, pero hay que entender, ¿verdad? Cómo resolver. Bueno, coordenadas cartesianas se utilizan para la representación gráfica de una relación matemática, caracterizadas por tener ejes ortogonales. ¿Qué quiere decir ortogonales? Que se cortan y forman 90 grados, ¿verdad? Que son perpendiculares. Le llamamos eje X, que es este eje que está acá. El horizontal sería el eje X, o también le llamamos eje de abscisas. Y luego tenemos también el eje Y o eje de ordenadas, que es esta recta vertical. Dice que concurren en un punto de origen. Entonces acá tenemos el punto, generalmente al origen se le llama O, y tiene coordenada 0, 0. Acá puso D, 0, 0, ¿verdad? Ese es el origen, ¿sí? Entonces, acá el plano cartesiano se divide en cuatro cuadrantes, podemos llamarle, ¿verdad? Tenemos a la derecha el eje X, tenemos todos los valores positivos, ¿verdad? Va desde cero hasta el infinito. Esto no tiene fin, ¿verdad? Y lo mismo hacia la izquierda están los números negativos, ¿verdad? Hacia arriba tenemos los positivos en el eje Y y hacia abajo tenemos los negativos. Los puntos en el plano cartesiano vamos a tener siempre dos coordenadas, la coordenada en el eje X, la coordenada en el eje Y. ¿Y cómo se coloca un punto? Ejemplo, el punto B tiene coordenadas 6, 5. El primer número siempre corresponde a la coordenada en X y el segundo corresponde a la coordenada en Y. Entonces, si me dice que tiene 6 y 5, el 6 se refiere al eje X. Me voy al eje X y cuento 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trazo una línea vertical que sea paralela al eje Y. Y luego me dice que tiene 5 en el eje de ordenadas o en el eje Y, ¿verdad? Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5 y trazo una horizontal paralela al eje X, donde se interceptan estas líneas que yo tracé. Ahí tengo el punto B. ¿Se entiende cómo colocar un punto? Sí, profe. Entonces, entienden también a lo que se refiere una coordenada, ¿verdad? Es para colocar dicho punto en el plano cartesiano. Si se fijan en el plano cartesiano, nosotros podemos formar figuras. Acá, por ejemplo, con el punto ABC, yo puedo formar un triángulo. Entonces, ¿qué, por ejemplo, me pueden pedir en el examen? Y, o sea, dándome los puntos, ¿verdad? Las coordenadas de los puntos. Y de repente me puede pedir que halle el perímetro del triángulo. Por ejemplo, el triángulo ABC, hallar el perímetro. ¿Qué era el perímetro? Era la suma de las longitudes de los lados, es decir, la distancia AB más la distancia BC más la distancia AC. Eso es el perímetro, ¿verdad? También me puede pedir el área, que vamos a ver más adelante cómo se halla el área teniendo las coordenadas de los vértices de dicho polígono. Y demás, me puede pedir distancia entre dos puntos. Generalmente no es necesario graficar, ¿verdad? En el examen directamente ustedes aplican las fórmulas y ya está, ¿verdad? Pero para que sea más visible el ejemplo nomás, vamos a empezar con esta parte, ¿verdad?
Bueno, luego tenemos distancia entre dos puntos. Dados los puntos, P1 tiene coordenadas x1 y 1 y el punto P2 que tiene coordenadas x2 y 2. Dice, la distancia entre ellos se halla por el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces nos vamos al plano cartesiano, tenemos el eje X, el eje Y. En este caso está graficado nada más los ejes positivos, positivo en X, positivo en Y. Y bueno, el punto P1 tiene una cierta abscisa, se le llama también, tiene una cierta abscisa esta distancia de acá, X1, y tiene una ordenada o una coordenada en Y llamada I1, una cierta distancia. Luego tenemos el punto P2 de coordenada X2 y 2. Si nosotros unimos este punto, o sea, estos puntos, vamos a tener la distancia D. Y para calcular esta distancia, yo trazo, digamos que dos rectas paralelas al eje Y. Trazo esto, trazo esto. Trazo también dos paralelas al eje X. ¿Sí? Y si se fijan acá, yo tengo un triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque dijimos que este era paralelo al eje Y y este es paralelo al eje X. ¿Y cómo son el eje X y el eje Y? Ortogonales, decía en la definición, ¿verdad? Entonces, ortogonales quiere decir que forman ángulos de 90 grados. Si estas son paralelas, forman 90 grados, estas son paralelas, entonces necesariamente acá tenemos también un ángulo recto. ¿Sí? Entonces, este es un triángulo rectángulo. ¿Y qué podemos hacer? Podemos hacer el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras era, si yo tengo un triángulo rectángulo, ¿verdad? Supongamos que este triángulo rectángulo, tengo la hipotenusa A, cateto B, cateto C. Entonces Pitágoras me decía que la hipotenusa al cuadrado era igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a este triángulo nuevamente, la hipotenusa es D. ¿Por qué? Porque está opuesto al ángulo recto. Y mis catetos, perdón, son estos segmentos de acá. Este segmento de acá y este segmento de acá. Pero ¿cuánto vale ese segmento? Todo esto dijimos que vale I2, la coordenada de P2. Y esto que está acá, este chiquitito que está acá, es I1. Entonces, este segmento de acá es el segmento más largo menos este pedacito, ¿sí? O sea que este segmento realmente es I2 menos I1. Análogamente, yo sé que todo esto era X2 y esto es X1. Entonces el segmento de acá es simplemente la resta. X2 menos X1. Ok, ya tenemos ya cuánto vale cada lado de nuestro triángulo. Vamos a aplicar Pitágoras. Pitágoras decía que era d al cuadrado igual a esto al cuadrado, x al cuadrado menos, perdón, x2 menos x1 al cuadrado más el otro cateto también al cuadrado, que es i2 menos i1. Y bueno, ¿se acuerdan que en la clase pasada, si queríamos eliminar un exponente, teníamos que aplicar raíz a ambos miembros? ¿Para qué? Para que este 2 de la potencia se simplifique con el índice de la raíz. Entonces, si yo le aplico al primer miembro, tengo que aplicarle también la raíz al segundo miembro para que no se altere mi ecuación, ¿sí? Entonces, finalmente nos queda esta fórmula que está acá abajo.
D es igual a la raíz de x2 menos x1, todo eso al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, esta es la forma en que se deduce la fórmula de la distancia entre dos puntos. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bueno, esto no es necesario que sepan, pero de por ahí, si no se acuerdan la fórmula, pueden deducir un ratito, ¿verdad? No es tan complicado, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo con esta nueva fórmula para aprender cómo aplicar. Entonces, nos dice la distancia entre los puntos A, coordenadas A7 y B de coordenadas 3, 1 es de 10 unidades. Hallar los valores de A. En este caso, yo ya tengo la distancia de los puntos. Este va a ser D. Tengo A, que vamos a llamarle A1, va a ser X1 y 7 va a ser Y1. Luego, B tiene coordenadas X2 y 2. ¿Por qué? Porque si hacemos una analogía con el ejemplo anterior, ¿verdad? P1 tenía coordenadas X1 y 1. P2 tenía coordenadas X2 y 2. Entonces podemos llamarle nomás a este punto P1 en vez de P1, este va a ser A y este va a ser B. ¿Sí? Entonces así yo le distribuyo las coordenadas a estos puntos. Le llamo X1 y 1 a los puntos de A y a los puntos de B le llamo X2 y 2. Entonces yo me fijo en la fórmula, yo ya tengo D, X1 no tengo, X2 tengo, Y2, Y1 y 2 tengo. O sea que mi única incógnita es X1. Puedo resolver. Siempre acuérdense que en una ecuación no pueden tener más de dos incógnitas, o sea, más de una incógnita, perdón. A partir de dos ya no se puede resolver. Lo que pueden hacer es encontrar una relación, se llama, qué sé yo, te va a salir 2A es 3 veces B, siendo tus incógnitas A y B. Pero yo no puedo resolver esa ecuación, ¿sí? Pues yo no tengo el valor de A, no tengo el valor de B, se queda ahí. En este caso yo tengo una incógnita nada más, entonces sí, puedo resolver. Y vamos a reemplazar en la fórmula. D dijimos que era 10. Luego, x1 es A, menos x2 que era 3. Todo eso eleva al cuadrado. Más y1 que vale 7, menos y2 que vale 1. ¿Sí? Entonces esto elevo también al cuadrado. Y como yo hace rato, para sacar, o sea, para eliminar el exponente, yo le aplicaba raíz miembro a miembro, entonces para eliminar la raíz, entonces tengo que elevar ambos miembros al cuadrado, ¿sí? Entonces 10 al cuadrado es 100. Esta potencia se elimina con el índice y me queda solamente lo de adentro. Y voy a distribuir ya este trinomio, ¿verdad? Era el primero al cuadrado menos el doble producto de estos dos. Va a quedar 2 por 3, 6 por A, 6A. Más este al cuadrado que es 9. 7 menos 1, 6. Elevado al cuadrado es 36. ¿Sí? Entonces, finalmente voy a tener A cuadrado menos 6A. Esto voy a meter acá mi calculadora. Va a ser 9 más 36. Y este 100 que estaba sumando, vamos a llevarle al otro miembro restando. Menos 100. Me queda menos 55. Igual a 0.
¿Qué me recomiendan acá ustedes? ¿Cómo resolverían esta ecuación cuadrática? Con una fórmula general. Con la fórmula, exactamente, es la forma más fácil. Entonces, tenemos que A de la fórmula, A es 1, luego B tenemos que es menos 6, siempre con el signo, y C tenemos que es menos 55. Entonces voy a aplicar la fórmula. A va a ser igual a menos B, que B es 6, negativo, más menos la raíz de, nuevamente B al cuadrado, menos 4 por A, que es 1, por C, que es menos 55. Profe, ¿no sería mejor con factorización? Vamos a resolver y vamos a ver las raíces, ¿sí? Vamos a ver qué Dale. números salen, ¿sí? También es una buenísima opción. Solamente que acá vamos a ver si tenemos 11 y 5. 11 y 5 restado. Sí, sí, está bien. También es una buena opción. Es más rápido también. Entonces, esto vamos a meter en la calculadora y después vamos a hacer por factorización. Ok, tenemos menos 6, menos 6 realmente. Vamos a ir por el positivo primero. Menos 6 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 55. Esto ustedes pueden hacer paso a paso si de repente les cuesta el tema de los paréntesis y tal. La calculadora que es del MEC generalmente crea más problemas. En ese sí les recomiendo que hagan paso a paso o que atiendan muy bien sus paréntesis. En las otras calculadoras generalmente no hay problema. Entonces nos salió que A1 es 11 y para A2 vamos a cambiarle el signo nada más. Acá vamos a ponerle el negativo, menos 5. Entonces ahí ya tenemos ya los valores de A1 y de A2. En este caso nos salieron dos valores, ¿verdad? Em, de repente si acá nos quedaba 0, ahí sí vamos a tener un mismo valor, una sola A, pero este no es el caso, ¿verdad? De repente en las opciones múltiples le puede dar dos opciones, una opción, ya depende. Este no es un TA, es para una aplicación de fórmula nada más. em, pero puede llegar a salir en el examen algo así. Ahora, la otra opción que dio el compañero era el de factorizar esta expresión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a factorizar? Vamos a sacar la raíz del primer término y el signo del primer paréntesis es el signo que va acá, el segundo término. Entonces es negativo y dejo un espacio. En el otro paréntesis vuelvo a sacar también la raíz y para el signo del segundo paréntesis es el producto de este con este, del segundo término por el del tercer término. Menos por menos, más. Igual a cero. Si mis signos son iguales, va a significar que el producto me tiene que dar el número de acá y sumado me tiene que dar este número. Pero en mi caso son distintos. ¿Qué significa eso? Que el producto me tiene que dar también 55, pero la resta me tiene que dar este número de acá. Entonces nosotros ya tenemos los valores que son 11 y 5, ¿verdad? 11 y 5. De por ahí si no quieren pensar, bueno, hacen la fórmula, pero también pueden factorizar. Si ven, como el compañero dijo, 11 y 5, ¿verdad? Si ven, directo nomás ya factorizan de esta manera.
Y ojo también, siempre en el primer paréntesis, acá, siempre va el mayor. Y en el segundo paréntesis va el menor. Si yo pongo acá 5 y acá 11, va a estar mal. Mis signos me van a salir al revés. A no ser que sean signos iguales. Si son signos iguales, no hay drama. Porque o los dos me van a salir positivos o los dos me van a salir negativos. Pero cuando hay signos cruzados, hay que atender. Entonces, finalmente, para que esta ecuación se cumpla, a menos 11 tiene que ser igual a 0. Entonces a es igual a 11. O también esto que está acá, a más 5, tiene que ser igual a 0. Entonces a es igual a menos 5. ¿Sí? Ambos caminos son válidos. Ya depende de cuál deciden utilizar, ¿verdad? Este es más corto, si es que ya saben los valores. Porque si no van a estar ahí pensando qué número lo que he multiplicado me da 55 y restado me da 6. Cosas así, ahí van a perder tiempo. En cambio, bueno, si no quieren pensar, meten en la fórmula y les va a salir ya directo también los valores. Ya depende de cada uno. ¿Se entendió este? Ujú. Bueno, y esa distancia entre dos puntos es directamente aplicación de fórmula. No hace falta que ustedes grafiquen esto. No, no pierdan su tiempo, ¿verdad? Acá tenemos otro concepto nuevo. Dice, punto medio. El punto medio M del segmento cuyos extremos son los puntos P1, coordenadas x1 y 1, y P2, coordenadas x2 y 2. Es, la coordenada en x de M va a ser la semisuma de x1 más x2 sobre 2, y sub M va a ser igual a y1 más y2 sobre 2. ¿Y qué es lo que es M? Y bueno, y vamos a graficar acá un segmento. Este es el inicio P1, que tiene coordenadas x1 y 1. Y este va a ser P2, que tiene coordenadas x2 y 2. ¿Sí? Y el punto medio es el que divide la distancia en dos partes iguales. Tipo P1, P1M es D sobre 2 y MP2 también es D sobre 2, que obviamente sumado todo esto es D. ¿Sí? Eso tiene también su forma de demostrar, no, pero no es difícil. O sea, es directamente una aplicación de fórmula. Tienen que acordarse nomás que es la semisuma de las coordenadas, tanto en X como en Y. Y eso vamos a ver mejor en un ejemplo. Dice, si las coordenadas correspondientes a uno de los extremos de un segmento son A6 menos 3 y de su punto medio M 5, 3, hallar las coordenadas del otro extremo. Este es un ejercicio que salió en un examen, así que vamos a tratar de resolver. Tenemos M, que es el punto medio, tenemos sus coordenadas, entonces el 5 va a ser X sub M y el 3 va a ser Y sub M. Tenemos las coordenadas de A, podemos decir que 6 va a ser X1 y que menos 3 va a ser Y1. Y bueno, vamos a reemplazar en la fórmula. La fórmula era x sub m igual a x1 más x2 y todo eso sobre 2. ¿Yo qué tengo? Tengo x sub m, tengo x1, x2 no tengo. Entonces tengo una incógnita en mi ecuación, nada más, puedo resolver. Voy a reemplazar los valores. X sub m dijimos que era 5, igual a x1 que es 6, más x2 que no sabemos, sobre 2. Y ahora solo me queda despejar. Este 2 que está dividiendo voy a pasar multiplicando. 5 por 2 es 10.
Esto me queda igual. Este 6 que está sumando va a pasar restando. 10 menos 6 es 4. Entonces finalmente x2 es 4. Mismo procedimiento voy a hacer para hallar i2. Y m era i1 más i2 sobre 2. Y m tengo, i1 tengo, i2 me falta. Puedo resolver porque solamente tengo una incógnita. Y voy a reemplazar. Y m era 3. Y 1 era menos 3. Y 2 no tengo, sobre 2. El 2 que está dividiendo va a pasar multiplicando. 3 por 2, 6. Menos 3 más i2. Esto queda igual. Este 3 que está restando va a pasar sumando. Entonces 6 más 3 es 9. Igual a i2. Finalmente, las coordenadas del otro extremo, vamos a llamarle el punto B, va a ser en x 4. Acuérdense, siempre, siempre, siempre el primer número hace referencia a la coordenada en x. Porque de repente una opción también que les pueden poner es 9, 4. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que atender, le salió 9 y 4 en la respuesta, sí. Pero el orden correcto es 4, 9. Porque a mí me salió 4 en X y 9 en Y. Acá lo mismo. Este hace referencia a la X, este hace referencia a la Y. Acá está al revés. Entonces, esos detalles tienen que atender. ¿Se entendió este ejemplo? Sí, profe. Me voy a ir rápido porque es toda aplicación de fórmula. Lo que sí van a tener que hacer es memorizar las fórmulas. Y acá está lo que les hablaba hace rato. Perímetro de un polígono. Para hallar el perímetro de un polígono es necesario hallar la distancia entre dos puntos consecutivos de la figura. Luego sumar dichas distancias calculadas. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Dice, hallar el perímetro del triángulo cuyos vértices son m menos 1, 0, n 2, 1, p 0, 4. ¿Qué decía en la definición? Que hay que calcular la distancia de dos vértices consecutivos, porque si yo tengo el triángulo, eso también, siempre el triángulo está nombrado de forma, o sea, en orden alfabético. Yo tengo M, N, P, ¿verdad? Bueno, en un triángulo no hay drama porque, bueno, yo voy a necesitar nomás luego la distancia MP, MN. No hay drama. Pero si yo tengo un cuadrado, ¿verdad? Esto es A, B, C, D. Siempre tengo que ir en un mismo orden. Yo no puedo nombrar así. Yo no puedo nombrar, qué sé yo, acá A, acá C, acá B y acá D. Siempre yo tengo que ir ya sea en sentido, qué sé yo, en sentido horario o en sentido antihorario. Porque yo leo acá A, B, D, C. No está en orden alfabético. Leo de hacia acá. A, C, D, B. Tampoco no está en orden alfabético. Entonces yo tengo que ir siempre en un mismo sentido. Acá en mi cuadrado, por ejemplo, yo me voy sentido horario. A, B, C, D. Está en orden. ¿Sí? Entonces, siempre yo tengo que empezar en la letra que va antes de todo, ¿verdad? En este caso es A. Yo empecé en A, me fui en un sentido y si está ordenado. Entonces, está ok. ¿Y qué pasa? Si yo, por ejemplo, hallo la distancia AC, va a ser la diagonal del cuadrado. ¿Y de qué me sirve la diagonal para hallar el perímetro? Porque para hallar el perímetro yo necesito estas distancias. Lo mismo si hallo DB. ¿De qué me sirve? De nada. Entonces, esas cosas es lo que tienen que atender. Pueden graficar su triángulo, su cuadrado, lo que sea, y ahí ver qué distancias realmente yo necesito.
Entonces acá yo ya me fijo y yo veo que necesito la distancia MN, la distancia NP y la distancia PM. Entonces vamos a aplicar la primera fórmula que vimos, que es la fórmula de la distancia. Entonces, MN podemos llamarle a este x1 y 1 y a este x2 y 2. Lo vamos a reemplazar. Mn era raíz de x2 menos x1. X2 es 2 menos x1, que es menos 1. Y todo eso elevado al cuadrado. Más y2, que es 1, menos y1, que es 0. Y todo eso también elevado al cuadrado. Y eso meto en mi calculadora. Vamos a meter sin la raíz. A ver qué sale. Dice 2 menos 1. Todo eso elevado al cuadrado. Más 1 menos 0 al cuadrado. Me sale raíz de 10. Que raíz de 10 no es exacto. Así que vamos a dejar ahí. Ahora vamos a hallar la distancia NP. Vamos a cambiar esto. Y vamos a llamarle ahora a este x1 y 1, x2 y 2. Entonces va a ser raíz de x2, que es 0, menos x1, que es 2. Al cuadrado. Más y2, que era 4, menos y1, que es 1. Y todo eso nuevamente al cuadrado. Y meto nuevamente mi calculadora. Me va a salir 0 menos 2 al cuadrado más 4 menos 1 al cuadrado. 13. Entonces, raíz de 13. Tampoco es exacto, vamos a dejarle con la raíz. Y por último necesito la distancia PM. O sea, vamos a borrar de nuevo este. P vamos a llamarle x1 y 1. Y a M vamos a llamarle x2 y 2. Acá no importa el orden que tomen, ¿sí? Porque lo único que va a cambiar es el signo de lo que está dentro del paréntesis. Dependiendo del orden, esto te puede salir positivo o te puede salir negativo. Pero no importa, porque eso está elevado al cuadrado. Y un número elevado al cuadrado siempre va a ser positivo, ¿verdad? Entonces, si les queda positivo o negativo, finalmente no importa porque va a quedar nomás luego positivo al final. Ok, continuando, va a ser x2 menos x1. x2 es menos 1 menos x1, que es 0 al cuadrado, más y2, que es 0 menos y1, que es 4 al cuadrado. Vuelvo a meter en mi calculadora. Menos 1 menos 0 elevado al cuadrado más 0 menos 4 elevado al cuadrado. 17. Raíz de 17. Entonces yo ya tengo las longitudes de mi triángulo. Y para hallar el perímetro simplemente tengo que sumar. Entonces el perímetro era MN más NP más PM. Entonces va a ser igual a raíz de 10 más raíz de 13 más raíz de 17.
P es igual a raíz de 10. Acá atiendan porque son raíces distintas. No pongan sobre o sea, bajo la misma raíz. Más raíz de 13 más raíz de 17. Me sale 10,89. Acá ya depende, unidades, vamos a llamarle. Acá ya depende la respuesta, ¿verdad? Puede ser que les pongan en decimales luego, o le redondeen acá directo a 11, o que les pongan nada más 10. No creo que en la respuesta les ponga así, tipo 10 una opción y 11 otra opción, uno de los dos nomás. Porque técnicamente, si redondeamos hacia arriba es 11 y si redondeamos hacia abajo es 10. Ya depende pues de otros criterios. Entonces, yo creo que o les va a poner luego en forma decimal o no les va a poner así consecutivos los números en las opciones. ¿Se entiende este? Sí, profe. En el modelo de examen apareció ese 10,89. 10,89, ok. Porque hay algunos ejercicios en donde colocan como opción los decimales, pero hay otros en donde redondean más. Entonces tengan en cuenta eso. No se preocupen porque siempre van a poner una sola respuesta, digamos, que se aproxima a lo que les sale a ustedes. Acá en este ejercicio no les va a dar luego la opción de, qué sé yo, opción A 10 y opción B 11. No, no va a pasar eso. Así que no se preocupen. Bueno, pasando a otro tipo de problemas, también les pueden pedir el área de un polígono. Para hallar el área de un polígono cualquiera de n lados, se forma una matriz con las coordenadas que corresponden a los vértices y la repetición una vez de la primera fila. El determinante de esta matriz es igual a 2 veces el área del polígono, ¿sí? Entonces, en este caso, a mí me van a dar las coordenadas, qué sé yo, A, B, C de un triángulo. Puedo llamarle x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3. Y lo que me dice es que una vez que yo coloco todas las coordenadas, tengo que volver a repetir una vez esta primera fila. Entonces acá tengo que poner x1 y 1. Y esa va a ser mi matriz. ¿Y a qué es igual? A 2 veces el área del polígono. Entonces, si yo hallo, por ejemplo, el determinante y me sale 4, entonces ya tengo que 2 veces el área es igual a 4 y de acá voy a despejar. 4 dividido 2 me va a quedar 2, entonces el área es directamente 2. Entonces es simplemente una aplicación de fórmula nuevamente. Y para fijar mejor, vamos a hacer este ejercicio. También es un tema de año anterior. Dice, la organización Yambapoque desea cultivar flores en un terreno que tiene como coordenadas A, -4,2, B, 3,-4, C, 7,4. Hallar el área para el cultivo. Entonces vamos a formar la matriz. La matriz, que era igual a 2 veces el área, es igual a. Vamos a llamarla x1 y 1. Este va a ser x2 y 2. Y este va a ser x3 y 3. Formo mi matriz. -4, 2. Por acá siempre en la primera columna va X y en la segunda columna va Y. 4, 2, luego va a ser 3 menos 4, 7, 4. Y nuevamente, cuando yo termino de colocar todas las coordenadas, tengo que repetir una vez la primera fila. Acuérdense matrices. Columnas son las verticales. Acuérdense, qué sé yo, de la columna de la ante, ¿verdad? Vertical. Y las filas son horizontales. Entonces la regla decía que la primera fila es lo que yo tengo que volver a repetir. ¿Y cómo resuelvo este determinante?
Primeramente vamos a hacer el producto de las diagonales principales. Y las diagonales principales son esta, esta y esta. ¿Sí? Entonces me va a quedar menos 4 por menos 4. La primera diagonal principal. Luego le sumo la otra diagonal que es 3 por 4. Más la otra diagonal que era 7, 2. 7 por 2. Y después lo que tengo que hacer es restarle el producto de las diagonales secundarias. Las diagonales secundarias son esta, esta y esta. Entonces va a ser menos, voy a abrir un corchete, va a ser menos 4 por 4, menos 4 por 4, más 7 por menos 4, más 3 por 2, que es este que está acá, el último. 3 por 2. Y eso voy a meter en mi calculadora. Pueden hacer paso a paso. Si saben manejar su calculadora, meten todo de una. Va a quedar menos 4 por 4 más 3 por 4 más 7 por 2 menos, paréntesis, menos 4 por 4. No veo acá. Menos 4 por 4 más 7 por menos 4 más 3 por 2. Y cierro el primer paréntesis que abrí, que en mi pantalla acá es el corchete, ¿verdad? Entonces me queda 48. Vamos a verificar nuevamente si es que cargamos bien, si es que hicimos bien la multiplicación. Acá es menos 4 por 4 más, acá es menos 4 por menos 4. Ahí ya fallamos luego. 80. Ahora sí, porque este ya había resuelto. Entonces, 80 es el resultado. Volvemos a mirar todo. 3 por 4, sí. 7 por 2, sí. Menos. Le restamos menos 4 por 4. Este sí era positivo, el 4 este. 7 por menos 4 y 3 por 2, sí. 80. Entonces, finalmente, 2 veces el área es igual a 80. ¿Y qué hago para despejar la A? Y paso dividiendo el 2. Finalmente, el área me va a quedar 40. ¿Se entendió el procedimiento de cómo armar la matriz? Que ese es el paso inicial e importante para que puedan resolver este ejercicio. Y luego, cómo se resuelve el determinante. Sí, profe. Muy bien explicado. Sí, Se parece a la regla de Laplace. Sí, ¿O cómo? sí, exactamente. No es para nada complicado. Si ya saben resolver matrices, no les va a ser complicado. Ok. Esto se cumple para un polígono de n lados. O sea, no necesariamente les van a dar un triángulo, les puede dar también un cuadrado. Solamente que acá van a tener más filas, ¿sí? Pero el procedimiento es el mismo. Es siempre las diagonales principales, el producto de cada una de ellas, sumándolas, menos el producto de las diagonales secundarias. Profe, una Ningún... pregunta. Sí, Si es cuadrado, ¿se debe agregar igual una fila más? sí, ¿Sí o siempre. sí? Sí Sí o o sí. sí. Sí, acá si nos fijamos en el ejemplo luego,
Acá hizo para n lados la fórmula, ¿verdad? Sí. Entonces, yo llego a mi última coordenada, que si yo ponerle acá era x4 y 4, entonces yo tengo que volver a Mm, repetir la primera fila, necesariamente. sí. Gracias, profe. ¿Vale? Bueno, si se entendió, vamos a pasar entonces. Bueno, vamos a comenzar con la parte de rectas. Dice, la recta se puede entender como un conjunto infinito de puntos alineados en una única dirección. Vista en un plano, una recta puede ser horizontal, vertical o diagonal. La diagonal puede estar inclinada a la izquierda o a la derecha. Por dos puntos distintos pasa una y solo una recta. Dos rectas distintas se cortan en un solo punto o son paralelas. Entonces, sabíamos que la recta horizontal es así, la recta vertical es así y la diagonal es el que tiene una cierta inclinación. Puede ser así, como quieran. Y otra cosa importante, por un punto, o sea, por dos puntos distintos pasa una y una sola recta. Por dos puntos no puede pasar dos rectas. Tipo, al final esas rectas van a ser concurrentes. Qué quiere decir eso? Digo, colineales. Colineales quiere decir que está una misma recta sobre otra. O sea, si yo tengo, por ejemplo, esta recta, acá está mi punto B, este va a ser mi punto A. Por A y por B yo puedo hacer pasar una única recta. Si otra recta pasa por A y por B, quiere decir que son colineales. ¿Qué quiere decir colineales? Que está una encima de otra. O sea, al final son la misma recta, ¿no? Otra vez. Porque estamos en el plano. ¿Y por qué me dice que dos rectas solamente se pueden cortar o ser paralelas? Porque si son paralelas, quiere decir luego que nunca se tocan. Esto se extiende hacia el infinito y nunca se van a tocar, nunca se van a cortar y por lo tanto no van a generar ningún punto. Y el otro caso es que si no son paralelas, necesariamente una de las rectas tiene una cierta inclinación respecto a la otra. Entonces, si yo grafico, por ejemplo, así, esta recta, aparentemente no se corta, pero si yo extiendo esta recta, y extiendo también esta recta, se va a cortar en un punto. En algún punto del infinito se van a cortar, ¿verdad? Entonces, ahí podemos tener dos tipos de rectas otra vez. Están las rectas secantes, que son simplemente rectas que se cortan, o pueden ser rectas perpendiculares. Y las rectas perpendiculares, la característica que tienen es que al cortarse forman ángulos de 90 grados. Entonces, esas tres rectas son las rectas que vamos a estar viendo nosotros. Porque después, cuando hablamos en el espacio y cosas así, tenemos otros tipos de rectas, pero nosotros solamente vamos a trabajar en el plano. Entonces, pueden ser rectas paralelas, rectas secantes, rectas perpendiculares. Ángulo de inclinación. Es aquel ángulo que forma la recta y el semieje positivo de las abscisas, partiendo del eje X, llegando hasta la recta en sentido antihorario. Entonces, sentido horario sabemos que va en sentido de las manecillas del reloj, o sea, va hacia acá. Y sentido antihorario entonces es el que va en el otro sentido, va así. Entonces, si yo quiero medir el ángulo de inclinación de una recta, tengo que partir del eje positivo de X, este es X. Acá no está colocado, pero siempre la horizontal es X, este es Y. Y siempre hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Derecha positivo, izquierda negativo. Entonces, para medir un ángulo de inclinación, yo tengo que partir del eje X e irme hasta la recta. Estos conceptos no son tan importantes porque a nosotros lo que nos importa es la medida del ángulo, ¿sí?
Si esto mide 30, ya no importa cómo medimos, tipo, mide 30, ya está. Ahora, otro concepto súper importante que nos va a ayudar en esta parte es la pendiente. Dice, la pendiente de una recta se puede interpretar como una medida de la inclinación de una recta. Es la tangente del ángulo que forma la recta con la dirección positiva del eje de abscisas. O sea, el ángulo de inclinación sería que estábamos mirando justamente recién. La tangente de ese ángulo es la pendiente, ¿sí? Entonces acá tenemos nuevamente un gráfico parecido a donde nosotros demostramos la distancia entre dos puntos, si se acuerdan, pero esta vez para demostrar la pendiente del ángulo, ¿sí? Este triángulo de acá ya explicamos por qué es un triángulo rectángulo, ¿sí? Tenemos el ángulo alfa, esta distancia o esta longitud del segmento ya explicamos también por qué es I2 menos I1, este también, X2 menos X1. Entonces me dice que la pendiente es la tangente del ángulo. Entonces, la pendiente siempre vamos a representar con la letra M minúscula. Entonces, M es igual a la tangente del ángulo alfa. ¿Y qué era la tangente? Era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este triángulo, mi cateto opuesto es I2 menos I1, que es lo que está acá. Y mi cateto adyacente es X2 menos X1. Entonces, esta es la fórmula para hallar la pendiente de una recta teniendo las coordenadas de estos puntos, ¿verdad? O sea, las coordenadas de dos puntos por los cuales pasa la recta. Obviamente, nosotros vamos a estar trabajando con ecuaciones de rectas. Entonces, no siempre vamos a tener las coordenadas de los puntos. De repente vamos a tener nomás ya la ecuación de la recta. Y también vamos a ver cómo sacar la pendiente teniendo esas ecuaciones. Pero antes vamos a ver los conceptos de rectas paralelas y rectas perpendiculares, ¿sí? Entonces, las rectas paralelas son dos o más rectas en un plano que nunca se intersectan, es decir, no se cortan. Dos o más rectas son paralelas si tienen la misma pendiente, es decir, M1 es igual a M2. Y acá tenemos un pequeño gráfico. Tenemos la recta L1 y la recta L2. Entonces, para que L1 sea paralelo a L2, necesariamente se debe cumplir que las pendientes deben ser iguales. Entonces, si las pendientes son iguales, quiere decir que los ángulos de inclinación también son iguales, ¿sí? A nosotros lo que nos sirve realmente es este dato de acá, de que M1 y M2 deben ser iguales. Porque generalmente en el examen te dan ecuaciones de dos rectas y te dice, estas rectas son secantes, perpendiculares, paralelas, ¿verdad? Entonces uno ahí tiene que sacar la pendiente y de acuerdo a eso ver. Si mis pendientes son iguales, bueno, las rectas son paralelas y marcan ya esa opción, ¿verdad? Luego también hay otra condición para las rectas perpendiculares. Dice, las rectas perpendiculares son dos rectas en un plano que se interceptan, es decir, se cortan, formando un ángulo de 90 grados. Dos rectas son perpendiculares si ambas pendientes cumplen que M1 por M2 es igual a menos 1. Entonces tenemos acá la recta L1, L1, L2 y nos dice que para que sean perpendiculares necesariamente se debe cumplir esta condición de las pendientes. Entonces, ¿qué yo voy a hacer en el ejercicio que les planteé recién? Voy a sacar las pendientes de las rectas. Paso 1. Paso 2, voy a comparar. ¿Son iguales? Y si me sale que no, bueno, paso a la siguiente condición. Multiplico M1 y M2. Me sale menos 1, son perpendiculares.
Me sale distinto, bueno, si no son paralelas ni son perpendiculares, entonces necesariamente van a ser secantes, ¿verdad? Entonces eso voy a anotar acá, porque yo, me olvidé, no puse. Si M1 igual a M2, van a ser paralelas. Si M1 por M2 es igual a -1, son perpendiculares. Y si no se cumple ninguno, si no se cumple ninguno, necesariamente las rectas van a ser secantes. ¿Sí? Esto es todo lo que tienen que saber para ese tipo de ejercicios. Sale, porque ya vi en varios exámenes. Y es algo muy sencillo, porque ahora vamos a ver cómo sacar las pendientes, ¿verdad? Profe, Teniendo, ¿sí? hay una pregunta en el chat. Sí, ¿Sí? pues, A ver. En sentido antihorario. La verdad que habría que ver. No, en el material que yo leí no hablaba nada de este tema acá. De que tienen que ser en sentido antihorario. Voy a corroborar bien, ¿sí? Voy a corroborar bien esta fórmula y les voy a avisar en el grupo. Pero en el que yo leí no hablaba nada de sentido antihorario. Helen, ahora recién leo también tu pregunta. No sé cuál ejercicio era, pero esto ya había corroborado, no sé si era acá, en el del área. Pero si vuelvan nomás a corroborar todos los ejercicios en ese. Ok, vamos a hacer de nuevo para asegurar bien. Pero yo les recomiendo que hagan por su cuenta solos, ¿sí? No se queden con lo que hacemos en clase nomás. Traten de hacer por su cuenta sin mirar el material ni nada. Luego corroboran y ven en qué se equivocaron o qué hicieron bien. Y aparte también, obviamente, traten de practicar otros ejercicios. Entonces, -4 por -4 más 3 por 4. Este signo menos que está acá, este de acá le afecta a todo esto. Así que para que tengan en cuenta también. -4, o sea, 3 por 4 más 7 por 2 menos este primer paréntesis es del corchete. Ahora voy a abrir el otro paréntesis. -4 por 4 más 7 por -4 más 3 por 2. 80. ¿Qué es lo que nos salió acá? Despejando nos va a quedar el área 40. Entonces revisen bien sus ejercicios. Si les da el tiempo, carguen 2 veces luego en la calculadora, si es posible. Porque nos podemos equivocar fácilmente. Y el tema de la fórmula de cómo cargar las coordenadas, les voy a avisar. Voy a leer bien otra vez las reglas y les voy a estar avisando por el grupo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar en donde nos quedamos. Bueno.
Nos quedamos acá en el tipo de rectas, ¿verdad? Tenemos las condiciones que deben cumplir cada pendiente para saber si son paralelas, perpendiculares o en todo caso secantes. Formas de obtener la pendiente en una recta. Acá todavía no dimos los tipos de ecuaciones de recta, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos de la forma general, se llama esta ecuación. Si yo tengo un número por x más un número por y más un número igual a 0, entonces directamente la pendiente va a ser igual a menos el coeficiente de la x, que es a, sobre el coeficiente de y, que es b. Y acá hay que atender también que a puede ser positivo, pero también puede ser negativo. Lo mismo con b. Entonces, este menos ya es el menos de la fórmula, ¿sí? Pero aparte, a puede ser negativo o b también puede ser negativo. Y de ahí la pendiente puede salir negativa, puede salir positiva. Lo mismo cuando tenemos la ecuación que se llama ecuación explícita, es de esta forma. Y es igual a un número por x más un cierto número. Entonces, m, o sea, la pendiente, es directamente el coeficiente de la x, ¿verdad? Generalmente en los exámenes usan la ecuación general, porque después ya es muy fácil de sacar la pendiente si es que saben la fórmula, obviamente. Pero acá tienen que aplicar otra vez esta formulita que está acá. Y bueno, tenemos acá un ejemplo que esto suele salir en el examen. Y nos dice, determinar si las rectas R, 2x más 5 y menos 6 igual a 0, y S, menos 4x menos 10 y más 8 igual a 0 son perpendiculares, paralelas o ninguna de ellas. Entonces, paso 1, hallar la pendiente. Bueno, en este caso, las pendientes. Hallar las pendientes. Entonces, en esta primera fórmula, o sea, en esta primera recta, perdón, yo tengo que este es A de la fórmula, este es B y este es C. A mí lo que me sirve es el 2 y el 5. Vamos a hallar. M1 va a ser menos de la fórmula 2 sobre 5. Y ya está. Esta es la pendiente de la recta R. Ahora voy a pasar a la recta S. Tengo que menos 4 es A, menos 10 es B y 8 es C. Saco la pendiente, M2 le voy a llamar. Va a ser menos de la fórmula, menos 4, vale menos 4, sobre menos 10, que es lo que vale B. Acá se me simplifica el signo y puedo simplificar también. 4 dividido 2 me va a quedar 2 y 10 dividido 2 me va a quedar 5. Y el negativo de la fórmula. Entonces yo me fijo en los resultados y son iguales. Entonces, ¿cómo son las rectas? Paralelas. Paralelas. Entonces, M1 es igual a M2. Por lo tanto, las rectas son paralelas. Y así mismo sale en el examen. Les ponen dos rectas, generalmente con esta fórmula, y les da las opciones. Si son paralelas, perpendiculares, secantes. Si son iguales, paralelas. Si el producto me da menos 1, perpendiculares. Si no cumple ninguna de ellas, secantes. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, y acá están los tipos de rectas. O sea, no tipos de rectas, tipo de ecuaciones. Tenemos, para empezar, la ecuación general
o implícita también se le llama, de la recta. Dice, la ecuación general de una recta es una expresión de la forma ax más bi más c igual a 0, que es justamente la forma que teníamos acá. Estas dos rectas están escritas de la forma general, ¿sí? Y nos dice donde A, B y C son números reales. O sea que acá no estamos hablando nada de números imaginarios. Son números reales. Pueden ser positivos, puede ser negativo, puede ser cero también. ¿Sí? No, no hay drama. Y nada, tenemos el gráfico. En este caso no hace falta, tenemos la recta y esta es su forma general. No hay una forma de, digamos, comparar, ¿verdad? Que bueno, A es tal cosa acá en el plano cartesiano. No cumple ninguna condición. Es meramente un gráfico. Ahora, en este sí, dice, ecuación pendiente ordenada al origen o explícita. La forma pendiente ordenada al origen es y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la intersección con el eje y, también llamada ordenada al origen. Entonces, si yo tengo mi plano cartesiano, ¿verdad? Tengo acá mis ejes, tengo una recta donde le corta esta distancia que yo tengo en y es b, que es lo que yo tengo acá. Entonces, de repente, pues le pueden poner un gráfico y les pide escribir la ecuación, ¿verdad? Y les da ya la pendiente, qué sé yo. Entonces, ustedes tienen que saber que esta distancia en y es b. Si acá yo tengo, acá por ejemplo hay tres cuadritos, entonces en nuestro caso b va a ser igual a 3, ponele. Y la pendiente vamos a decir que es 1. Finalmente mi ecuación va a ser y igual a x más 3. ¿Sí? Entonces de esa manera ustedes pueden formar la ecuación de la recta teniendo la pendiente y teniendo la ordenada al origen. ¿Se entiende este gráfico? Sí, profe. Y como les digo, si les dan el examen para hallar las pendientes y tienen una recta de esta forma que es y igual a un número por x, qué sé yo, así, 5x más 2. Entonces, este número ya es la pendiente, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Luego tenemos la ecuación segmentaria o canónica, también se le dice. La ecuación segmentaria o canónica de la recta es la expresión de la recta en función de los segmentos que ésta determina sobre los ejes coordenados. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo nuevamente mi plano cartesiano, tengo mi recta, ¿sí? Entonces, esta recta determina dos segmentos, un segmento en el eje X y un segmento en el eje Y. Entonces, esta distancia que forman el segmento X es una distancia igual a, que es lo que está en la fórmula. La fórmula es x sobre a más y sobre b igual a 1. Entonces, esto es lo que determina en el eje X, la distancia que determina acá, ¿sí? Y b es la distancia que determina en el eje Y, que ya habíamos visto luego en el ejemplo anterior lo que era la ordenada del origen. Bueno, en este tenemos simplemente una ordenada, una abscisa. Es parecido a la fórmula de una elipse, ¿verdad? Parecido digo porque la elipse era así, ¿verdad? En este caso no está elevado al cuadrado, es x nada más y es y nada más. Y a y b tampoco está elevado al cuadrado. Entonces básicamente, si ustedes tienen también este gráfico, directamente ya pueden sacar la ecuación de la recta. Porque acá tengo 1, 2, 3, 4 cuadritos. Entonces vamos a decir que A es 4. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a decir que este es 4 y este es 5. Entonces mi ecuación va a ser x sobre 4 más y sobre 5
igual a 1. Y ya está. Esa es mi ecuación. De repente les puede salir también en el examen, les puede preguntar, o sea, les puede decir cuál es la ecuación de esta recta y les da el gráfico. Y ustedes tienen que formar. Generalmente una recta así van a poder formar de esta manera nomás su ecuación, si no tienen otros datos. ¿Se entiende? Sí, profe. Yes. Bueno, y por último, el más importante, porque este también vi en un examen, ecuación punto pendiente. Punto pendiente es la forma general y menos i1 igual a m por x menos x1 para ecuaciones lineales. Hace énfasis en la pendiente de la recta y un punto en esta, que no sea la ordenada al origen. ¿Qué quiere decir? Si yo extiendo esta recta, voy a tener un punto acá, pero ese punto es la ordenada al origen, no me sirve. Yo necesito otro punto, un punto cualquiera sobre la recta, pero que no sea el que está sobre el eje Y. ¿Y cómo yo puedo hallar la ecuación de una recta teniendo el punto por el cual pasa? Este, si se fijan, ya no es más una ordenada al origen, porque la ordenada acá es 0, si es la ordenada al origen. Es 0b, 0b. Este no, este es 1, 3, entonces ya es un punto de la recta cualquiera. Y es perpendicular a otra recta cuya ecuación es x menos 3y menos 5 igual a 0. Entonces, ¿yo qué necesitaba para utilizar la ecuación punto pendiente? Y como su nombre dice, necesito un punto y necesito la pendiente. El punto ya tengo, que es P13. Que esto en la fórmula es x1 y 1. Esto que está acá. Esta fórmula que está acá, x1 y 1 son las coordenadas del punto que pasa por la recta, ¿sí? Ahora me falta la pendiente. ¿Y qué dato me da? Dice, es perpendicular a otra recta cuya ecuación es, y tengo la ecuación general de la recta a la cual es perpendicular. Entonces, ¿alguien tiene una idea de cómo yo puedo hallar la pendiente de la recta que estoy necesitando? Siendo que tengo... Utilizando la fórmula m es igual a negativo a sobre b. Sí, acá con esa fórmula que dijo la compañera, vamos a aplicar. M2 le vamos a llamar. M2 es menos A, esto era A, esto era B. Entonces, A es 1 sobre B que es menos 3. ¿Sí? Esto se me simplifica y me queda un tercio positivo. ¿Y qué pasa? Esta pendiente que tengo acá es la pendiente de la recta a la cual es perpendicular. No es la pendiente de la recta que yo estoy buscando. Entonces, ¿cómo puedo hallar la otra pendiente, que es la que yo necesito para formar la ecuación de mi recta? M sub 1 por m sub 2 es igual a negativo 1, podría ser, profe. Exactamente. Así mismo. M1 por M2 dijimos que es igual a menos 1 en el caso de que sean perpendiculares. Yo ya tengo M2, puedo hallar M1. M1 va a ser igual a menos 1 sobre M2 que me salió un tercio. Acá hay que hacer medio con medio, extremo con extremo. Vamos a la orejita, dicen en la escuela, ¿verdad? Acá realmente sobre 1, este con este con este. Entonces finalmente M1 va a ser menos 3. Ok, ya tengo P, ya tengo M, puedo hallar la ecuación. La ecuación era I menos I1 igual a M
x menos x1. Voy a reemplazar los valores y x no se cambian, ¿sí? Esas son las variables de mi ecuación. Y1 y x1 sí son números que son las coordenadas de P. Entonces va a ser y menos. Y1 es 3. Acá también pueden confundirse. Porque, no sé, están apurados, nerviosos, qué sé yo, y pueden colocar 1. Porque es el primero que ven acá. Y no. Y 1 es 3. Igual a la pendiente que nos salió menos 3 por x menos x1 que es 1. Y bueno, voy a distribuir el 3 que está en el otro miembro. Menos 3 por x es menos 3x. Menos 3 por menos 1 es positivo 3. Y ahora voy a despejar. Voy a llevar todo al primer miembro. 3x estaba restando, va a pasar sumando. Y se queda nada más en su miembro, no cambia de signo. Este 3 que estaba sumando va a pasar restando. Menos 3 me va a quedar menos 6. Y todo eso igual a 0. Y esa es la ecuación de la recta que nosotros estábamos buscando. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces acá si ven ya aplicamos muchos conceptos. Aplicamos el tema de cómo hallar la pendiente teniendo la ecuación general. Luego aplicamos el concepto de que m1 por m2 es igual a menos 1 si las rectas son perpendiculares. Con eso hallamos la otra pendiente y una vez que tenemos todos los datos, ya es reemplazar y despejar nada más. Y siempre en las respuestas generalmente les sale así, como, como esta ecuación. Siempre colocan de esta manera. No colocan como la ecuación punto pendiente. Entonces por eso siempre traten de dejar como la ecuación general, porque así están las respuestas para poder marcar. Okay. Otro concepto también es el ángulo entre rectas. Hace rato vimos ángulo de inclinación de una recta, pero ahora vamos a ver ángulo entre dos rectas. El ángulo entre dos rectas nos permite determinar la inclinación que existe entre las rectas, ¿sí? El otro era la inclinación respecto al eje X. Ahora es entre dos rectas. Dice, podemos calcular el ángulo usando una fórmula general que usa las pendientes. Entonces, si yo tengo una recta con pendiente M1 y una recta con pendiente M2, forman un cierto ángulo θ y yo quiero calcular ese ángulo θ, ¿sí? ¿Cómo voy a calcular? Y simplemente es tangente de θ es igual a M2 menos M1 sobre 1 más M2 por M1. Y finalmente, si yo tengo M1 y M2, mi única incógnita va a ser θ, ¿sí? Voy a poder resolver y acá simplemente tengo que aplicar la inversa de la tangente, ¿sí? Todo esto ya es un número constante. Entonces, es nuevamente una aplicación de fórmula. Bueno, el ejemplo dice, calcular el ángulo entre las rectas. Me da la recta, podemos llamarle recta R, y esta va a ser la recta S. Voy a poner en otro color para que no moleste. R y S. Entonces la recta R es 4x menos y menos 7 y la recta S es 4x menos 7 y menos 6. Entonces, si yo me fijo nuevamente en mi fórmula, yo necesito las pendientes. Y acá tengo la forma general de las rectas. ¿Qué fórmula puedo aplicar para hallar las pendientes? Menos A sobre B. Menos A sobre B.
Entonces vamos a hallar M1 es menos A. Voy a borrar malo hoy. Le voy a indicar acá. Este es A, este es B. Este es A, este es B. Menos A que es 4 sobre B que es menos 1. Vuelvo a simplificar el signo y me va a quedar que M1 es igual a 4. Ahora, M2 va a ser menos A que es 4 sobre B que es menos 7. Vuelvo a simplificar y me va a quedar 4 tercios. 4 séptimos, perdón. Y bueno, si yo me voy y miro mi fórmula, M2 menos M1, siempre tomen M2 como el mayor, ¿sí? Para que acá les quede todo positivo. En este caso, M1 no salió mayor. Entonces vamos a cambiar. Este va a ser M2 y este va a ser M1, ¿sí? Entonces, para hallar el ángulo va a ser tangente de θ igual a M2, que es 4, menos M1, que es 4 séptimos, sobre 1 más M2, que es 4, por M1, que es 4 sobre 7. Cargo en mi calculadora. De 4 menos 4 sobre 7 sobre 1 más 4 por 4 sobre 7. 24 sobre 23. Y bueno, y para despejar el ángulo θ, simplemente tengo que aplicar la tangente inversa. Tangente inversa de, perdón, 24 sobre 23. O sea, shift tangente de 24 sobre 23. 46,22 podemos ponerle. 46,22. Entonces, ese es el ángulo que forman las rectas R y S. ¿Se entendió? Sí, bro. Sí, profe. Bueno, ok. Entonces vamos a pasar al último concepto que tenemos para el día de hoy. Al final, si quieren, como nos queda todavía técnicamente una hora, podemos hacer un descanso de 5 minutos, algo así. Y después netamente puedo responder preguntas, hacer algunos ejercicios que no les salgan, ya sea de trigonometría o de cosas que ya vimos antes, si les parece. Ok, Vale, bro. dale, dale. Bueno, para terminar entonces tenemos distancia de un punto a una recta. La distancia de un punto P a una recta R es la menor distancia desde el punto P a los infinitos puntos de la recta R. Esta distancia corresponde a la perpendicular trazada desde el punto hasta la recta. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un punto P1, coordenadas x1 y 1. Tengo la recta que tiene la ecuación general ax1 más bx más bi1 más c igual a 0. Entonces, para hallar la distancia dijimos que es la perpendicular trazada desde el punto hasta la recta, o sea, acá forma 90 grados. La distancia sería el valor absoluto, es decir, siempre vamos a tomar el valor positivo. Acá puede salir un valor negativo. Pero, ¿qué pasa? La distancia no puede ser negativa. O sea,
qué sé yo, la distancia entre Asunción y San Lorenzo no puede ser menos 15 kilómetros, algo así. Entonces, acuérdense siempre, distancia es positiva. No sé si en el examen pondrían una opción de un número negativo, pero eso, por ejemplo, ya pueden descartar, porque la distancia siempre es positiva, ¿sí? Eso tienen que acordarse. Entonces, la fórmula es A, que es el coeficiente de la x en la ecuación de la recta, A por x1, que x1 es la coordenada de P1, más b, que es el coeficiente de la y en la ecuación de la recta, por i1, que es la coordenada en y de P1, más c, que es este valor constante que está acá, sobre raíz de a cuadrado más b cuadrado, que ya dijimos que a y b son de la ecuación de la recta. ¿Y cómo vamos a ver mejor eso? Vamos a ver mejor con este ejemplo. Dice, hallar la distancia del punto P a la recta 3x menos 2y más 6. Esto es A, esto es B y esto es C. Este vamos a llamarle x1 y este va a ser y1. Y vamos a aplicar la fórmula. Distancia era igual a, que en este caso es 3, por x1, que en este caso es 1, más b, que es menos 2, por i1, que es también menos 2, más c, que en este caso es 6. Todo eso sobre raíz de a cuadrado, que es 3, más b cuadrado, que es menos 2. Y eso ya puedo meter en la calculadora. Entonces tengo 3 por 1 más menos 2 por menos 2 más 6 sobre raíz de 3 al cuadrado más negativo 2 al cuadrado. Y nos sale 3,6. 3,6 unidades. Entonces sale en decimal porque capaz que esto no, o no es divisible, o acá sale a ver, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, 13, raíz de 13. Bueno, como abajo sale un número feo, entonces por eso nos queda en decimal la distancia. Como les digo, esto ya depende de cómo pongan en las respuestas. Acá pueden ponerle 3 o 4. No le va a poner tipo opción A 3, opción B 4, no. Porque ya depende de uno cómo redondea. Pero de repente les puede poner luego el 3,6 o le puede poner solamente 3 o solamente 4 entre todas las opciones. Y ustedes siempre tienen que elegir el que más se acerque. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces con esto cerramos lo que es la primera parte de analítica. Tengo entendido que se les va a enviar un cuestionario hasta esta parte. O sea, va a entrar ya también la parte de analítica hasta rectas. Porque la semana que viene recién vamos a empezar con cónicas, ¿sí? Entonces, estudien. Y ahora vamos a hacer un breve repaso, ¿sí? Para consultas y ejercicios que no les hayan salido. Entonces, mientras hacemos el descanso, eh, me pueden ir enviando ya en el grupo sus dudas para ir haciendo, ¿sí? Pero se entendió todo lo que es la parte de analítica, ¿verdad? No hay dudas del contenido de hoy. No, no hay duda, profe. No, Perfecto. perfecto. Vamos a ver, profe, eso que dijo el compañero acerca de antihorario. ¿Cómo?
el tema de para hallar el área, sí es necesario que los puntos estén ubicados en forma Ah, alternada. bueno, sí, sí, voy a leer también ahora y les voy a decir, ¿sí? Ok, cerramos entonces acá la clase analítica.